Video, por favor. ¿Cuál es la supuesta prensa libre e independiente? Veamos. En Ecuador, tradicionalmente 8 familias han sido las que han manejado la información. Por ejemplo, el mayor diario nacional, El Universo, de propiedad de empresas fantasmas en las Islas Caimán. Diario La Hora, de propiedad de Francisco Vivanco, alto funcionario del gobierno de León Febres Cordero, uno de los gobiernos más represores de la historia del Ecuador. Muchas de estas familias son banqueros, como por ejemplo, de los 8 canales nacionales, 6 estaban vinculados al inicio del gobierno del presidente Rafael Correa, directa o indirectamente con la banca y con propietarios que son prófugos de la justicia. Parte de esta prensa que se ha mezclado antiéticamente con negocios multimillonarios, como por ejemplo en el año 1993, cuando lograron la concesión por 15 años para el servicio de telefonía móvil, con 7.000 millones de dólares en ventas y tan solo 106 millones para el Estado. Es la misma prensa que ha iniciado un linchamiento informático contra el juez de primera instancia que sentenció a Diario El Universo, un medio que para su defensa ha llegado a utilizar más de 600 páginas, como 50 periódicos enteros. La misma arremetida feroz que se ha desplegado ante la ratificación de la sentencia por parte de un tribunal de segunda instancia. Una campaña internacional sin precedentes de perjuicio y manipulación. Pudiera agregar que muchos de estos medios, sus propietarios, son empresas familiares, no son corporativas. El papá es el dueño, el hijo es el director, etcétera. Se dedicaban al negocio de armas, practican la censura previa. Tenemos más de 50 periodistas separados de los medios por supuestamente simpatizar con el gobierno. Es decir, jamás han practicado lo que predican. Todo esto nos refleja 2 problemas básicos que he querido, con el permiso y respeto hacia ustedes, traer a este foro. El primero, la pertinencia del actual sistema interamericano y particularmente del sistema de derechos humanos. Y el segundo, el problema planetario, porque no es solo ecuatoriano, latinoamericano, es planetario, que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. El primer problema, es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. Es claro que necesitamos un nuevo sistema interamericano. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ha sido históricamente capturada por los intereses y visiones norteamericanas y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que vive nuestra América. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se incumplió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Esto debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Tremenda traición al sistema interamericano. Otro ejemplo, las décadas que Cuba estuvo expulsada de la OEA por presión, o excluida de la OEA por expresión norteamericana. Otro ejemplo, el propio criminal bloqueo contra Cuba, inaceptable en un verdadero sistema interamericano. Por último, cosas tal vez menos de fondo, pero yo creo que significativas, emblemáticas. ¿Por qué tenemos que ir a discutir nuestros problemas a Washington? A mí como latinoamericano, esta situación realmente me revela. Pero el problema es aún más evidente en cuestiones de derechos humanos en el sistema interamericano. La sede de la Comisión de Derechos Humanos está en Washington, pese a que Washington y Estados Unidos no reconocen el Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos y en consecuencia a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se imaginan tremenda inconsecuencia, tremenda contradicción? Tenemos en Washington la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando Estados Unidos no reconoce a esa comisión, no ha firmado el Pacto de San José. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada a finales de la década de los 60 para defender a los ciudadanos de las dictaduras y abusos del Estado. Y ahora, cuando estamos logrando liberar a nuestros estados de los poderes fácticos que siempre los dominaron,
como el poder informativo, son esos poderes fácticos los que nos acusan ante la Comisión. El problema del enfoque actual de derechos humanos en la región es creer que el Estado es el único que puede abusar de estos derechos. No se entiende que al menos en nuestra América hay poderes fácticos que superan al propio Estado y atentan contra esos derechos humanos. Por ejemplo, como veíamos en el video, el linchamiento mediático de jueces, la presión indecente a los jueces, al sistema de justicia, para que sentencien a favor de estos medios. El abuso descarado del poder informativo para someter a los gobiernos que no actúan en función de sus intereses. En definitiva, el intentar reemplazar el Estado de Derecho por el Estado de opinión, donde el poder absoluto lo tienen los medios de comunicación. Ahora que nuestros estados están manejados por gobiernos democráticos, se los trata de igual forma que los estados dictatoriales y, paradójicamente, acusados por los grupos que siempre apoyaron esas dictaduras y que siempre lucraron de esos estados dictatoriales. La única, en otro ejemplo de la distorsión, los sesgos que tiene el sistema interamericano y en particular el sistema de derechos humanos, la única relatoría especial permanente, la de la libertad de expresión, supremacía sobre otros derechos, el derecho de niños y adolescentes, el derecho de personas con capacidades especiales, el derecho de las personas privadas de la libertad, avances civilizatorios. La sociedad nunca se había dado cuenta de lo importante que era la libertad de expresión como la entiende esta gente, tal punto que hay que crear una relatoría especial para eso, o tan solo otro avance, otro abuso del poder del gran capital detrás de los grandes medios de información y comunicación. Acabamos de descubrir, queridas amigas y amigos, me lo acaban de pasar vía internet, que la fundación que nos denuncia ante la CID, Fundamedios, fundación dirigida por los mismos medios, esa es la estrategia. Ya no nos pueden ganar en las urnas, no pueden ganarnos en el debate, crean estas supuestas ONG independientes para que digan lo que ellos no pueden decir, como imparciales, como representantes de la sociedad civil, y son representantes tan solo de los intereses de los grupos de poder. Ese es otro de los grandes peligros frente a los cuales tenemos que estar atentos, el ONGismo, y legitimar cualquier cosa que se hace llamar ONG. Pues esa ONG, que es dirigida por los propios medios de comunicación, son ellos mismos que se invitaron a Washington, acabamos de descubrir que es la socia en Ecuador, con fondos de la Unión Europea, de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Hace negocios, hace seminarios, encuentros, etc. Nunca dijeron nada al respecto. ¿Qué independencia puede garantizar esta relatoría? ¿Es esto honesto? No haber dicho, tenemos compromiso con esta organización que los está denunciando, trabajamos con ella en Ecuador. ¿Es honesto? ¿Es protección de la libertad o protección del que están haciendo? Estamos luchando, queridos compañeros, contra un poder inmenso. En otra contradicción, la relatoría es financiada por la Unión Europea y Estados Unidos. La primera, la relatoría de libertad de expresión. La primera ni siquiera es parte del sistema interamericano, la Unión Europea. Y el segundo, como ya manifesté, es un país que no reconoce la convención y claramente busca reproducir instituciones anglosajonas sobre delitos de opinión y libertad de expresión en general. Pero fíjense qué escandalosas son las cosas que se nos han pasado por las tranqueras. Yo no sé cómo no se han detectado estas barbaridades anteriormente. Estados Unidos no reconoce a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero financia la Relatoría de Libertad de Expresión para que controle a los demás, no a ellos. Y para que la Comisión controle también al resto de América, no a ellos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos tolerar estas cosas? Y la Comisión tiene sede de Washington, que no reconoce a la Comisión, no reconoce el Pacto de San José, no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo tanta burla? Despenalizar la injuria, como en Estados Unidos, que es lo que pretende a toda costa la Comisión y la Relatoría. Bueno, podemos discutirlo, jamás hemos estado cerrado el debate, pero no vamos a permitir imposiciones de nadie. Así como muchos sostienen como inaceptable la prisión por injurias, para nosotros, al menos Ecuador, es inaceptable la pena de muerte, rechazada incluso por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es claro que no existe un único conjunto de leyes para todo país. Esto me recuerda mucho a la larga y triste noche neoliberal,
donde nos imponían, por medio de similares burocracias internacionales, sus instituciones y políticas financieras. Y el que no las aceptaba y reflexiva inmediatamente era un cavernícola, retardatario, autoritario, dictador, cavernario, etcétera, ¿verdad? Y en verdad estas políticas destruyeron a nuestra región, tan solo reflejaban visiones, realidades, intereses de los países hegemónicos, del gran capital, sobre todo el capital especulativo financiero, y el tiempo ha demostrado que fueron un gran fracaso. Más allá de que discutamos si se puede penalizar la injuria o no, en un Estado de derecho se puede estar en desacuerdo con la ley. Lo que no se puede es incumplir la ley, por importantes que se crean. Un mensaje, con todo cariño, para la sociedad norteamericana, país donde viví 4 años muy felices de mi vida junto a mi familia. Un mensaje para la sociedad norteamericana. Es un error analizar lo que está pasando en nuestra América desde la realidad actual de los Estados Unidos. Mucho mejor marco analítico es imaginarse aquel Estados Unidos peleando por los derechos civiles en la década de los 60, o incluso por la misma liberación de los esclavos a finales del siglo XIX. Y recuerden cuál fue el rol de la prensa sureña y la prensa esclavista en estos periodos históricos. Ahí comprenderán mejor lo que está pasando en América Latina. Necesitamos un nuevo sistema interamericano y aquí la CELAC puede jugar un rol histórico, fenomenal, enorme. Y particularmente un nuevo sistema de derechos humanos, sin el sesgo norteamericano, donde supuestamente se puede insultar al presidente, pero ustedes se van presos si no alimentan a su perro. Y que parta de la base de que no solamente el Estado es el que puede atentar contra los derechos humanos, sino cualquier poder, entre ellos el poder informativo. Estamos liberando a los esclavos en América Latina. Y como dice Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, el mejor perro guardián del status quo es la prensa. El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raulito, o no? Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como sostener que criticar al presidente es atentar contra la democracia. Pero a fuerza de repetirlo, creen que lo demuestran. Creen que en la repetición está la demostración. Debido a la información como negocio, y este es el problema básico de la comunicación actual, debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.